Buenos días, licenciado.
Buenos días, Doris. Hola Karen, vamos a dar la clase nosotras. Lo dejo sola, Eli. Empieza dando clases. Y las únicas que nos conectamos siempre. Barbaridad, como siempre. Y Que Gaby, todavía ya lo voy a hablar para que se despierte. Gaby no se ha levantado, Gaby es maña. Ay. Hola, hablando de ella, estábamos como que escuchó. Que hablaban de mí. De seguro usted ni se había levantado todavía. Ay, no, me acabo de levantar ahorita. Ay, casi no es el hecho de ver. Que el hijo dejó sola. Buenos días. El hijo dejó sola, creo que ya va a ingresarle. ¿Qué se hizo? A ver. Miren de ver qué nublado. Miren bien de ver qué nublado está acá. Ojalá que o haya problemas en la conexión del examen de la laguna, si no, ya va el internet está yendo, viene, se va. Con wifi también me conecto, puya, man. Sí, ya tengo que poner datos. Yo me voy a poner internet. Yo estoy nerviosa por el examen, ni siquiera estaba, ya estoy nerviosa. Ay, ya duele la palma. Ya ando nerviosa, ya, pero... Ay, no. Ahora es el primero de 4, ¿verdad? Ay, sí, hoy es el primero de 4. Los mayucas los tenemos el otro fin. Los mayucas están en el otro fin. Ajá, ay, sí. Pero estoy pensando en el de la noche, ¿verdad que la informática es de 8 a 10? No me fijas. Imagínense a esa hora ese examen de mañana y no se va a la luz o alguna cosa. Muy noche lo deja. El de informática. No, es de 7 a 9. ¿De la noche? Sí. No sé a qué hora me he fijado. Es que ahí aparece de la mañana. No, el de informática aparece en la noche. Pero al principio aparecía en la mañana. Hoy después le cambiaron, creo yo. Creo que lo cambiaron. De 7 a 9 entonces. Ah, ok. Mejor porque muy tarde, muy feo. Ya fue la Gaby. Bueno, aprovecho de comer. Ay, no. Tiene malas señales. ¿El licenciado? ¿O Gaby? Oh, no, Gaby. Pero tiene que arreglarla para el parcial. Gaby desde paja, ya mucha paja ya. Es la última, por hoy día. Y ahí me habían invitado a un torneo a la planta ahora, pero les dije yo, me decían, va, anda en la mañana y te venís en la tarde para el examen. Les digo, y en eso no salgo a tiempo al examen. No, mami, no me arriesgo. No fui. Hoy no, ya casi salimos de vacaciones. Ahorita no puedo faltar. Ay, a ver, ¿cómo nos va? Sí, y Doris, a ver cómo nos van en el examen de institución. Se miraba bien, pero la vez pasada salimos algo. No, es que la vez pasada salimos mal porque nos metieron de otra, pero ahora vamos a ver qué tal. En todo caso hay que tener todos los folletos disponibles de todas las unidades, no debe ser que nos metan de las otras unidades también. Sí. ¿Puede pasar? Hay que estar preparadas para todo. Hay que estar preparadas para cualquier cosa, así es que... Ya volvió Gaby. Gaby, ¿qué pasó? Gaby ya fue a desayunar. No, es que tengo mala señal. Les voy a mandar una foto. Les voy a mandar una foto de cómo está. Y vieran de qué feo está acá. Ay, imagínense el examen de la una. Aquí también está feo. Ando un sueño que no se imagina. Ay, yo también. Ay, no. ¿Qué tal nos va a decir, pues? No ando el mío pensando. El examen y, Dios mío. Se me queda. ¿Y el licenciado? Que la tutoría de la clase, ¿quién entiende más? Daisy, hola Daisy.
Hola Daisy, ¿cómo está? Aquí escuchándole. Como nosotros. Te escucha bien cortado, Aquí a solo ver si puedes nuestras tres. escucharme bien. Aquí solo nuestras 4 almas. No sé Gaby va a la clase hoy. Hola. Ayer no entendí nada. Yo, antier, cuando fue que se conectó el licenciado. Antier. Bien cortado, cada rato me salía del... Ay, no, pero eso está difícil, cipotas. Eso yo no lo entiendo para naditititita. Este examen es lo más yuca que puede haber. Ahí van a ver. Hoy por todo peor. Sí, eso me va a estar El difícil. dominio. Ay, no sé. Y luego no me Pero acordaba no. que ahora también era el examen de instituciones, pensé que era hasta las 2. De una, ¿ves? Ah, ¿y ahora? 1 a 3. A la 1 es, ¿verdad? Sí. Hoy vamos a estar aplastadas de 8 a 3 aquí. Uy, sí, es cierto. Vamos a hablar... Ay, no. Ay, pues sí, es verdad. De lógica solo da una hora. Ay, Ya, no. no, no, no. Es cierto que ahorita lógica un ratito se nota. Pero Eso sí, solo un ratito, ¿no? para lo que le entiendo yo ahorita lógica, está bien una hora. Digámosle que es solo 1 hora que tenemos para ir a la 1. Es que Que ahora le digamos tiempo de... Y aunque no le diga, Gaby siempre va a dar. por mí está bien. No no de nada. A lo mismo nota. Ay, Me pobre. mandan unas preguntas contestadas. ¿Qué dice? Me mandan preguntas ya contestadas a la gotera. ¿Cómo? No le entendí, se escucha cortado. Sí, se escucha cortado, no sé si solo yo. Es que tengo mala señal, creo. Porque se le escucha bien Sí. cortado. Pero no está así bien nublado el de ustedes. Sí, está bien nublado. Bien, a ver aquí Es que cómo hay es también. temporal. También aquí. Anoche estuvo lloviendo toda la noche aquí. Hola, Acá Lili. también. Hola, Lick, volvió. Desde que nosotros hemos dado la clase. ¿Entró? Estamos listos, Lili. Párenlo. Llegamos Escuchando a el la audio clase de y las no loras. entendemos. Es el club de las loras. El gallo, ahí les canta el gallo. Cuando les pregunto También ese club. cuando les pregunto de los ejercicios, nada, y ahorita sí, dice. Ah, no, es que son... Cabal, no hablamos. Ay, salió el gallo. El gallo sale ahí incluido. Va a participar también. Ese gallo que tiene Gaby que levanta a la misma hora que ella. No, ese gallo no ha curuqueado todavía. Les escucho cortados, sin darles mentiras. Igual yo sí escucho. Sí, Está como así mal. se escucha así. Yo solo escucho el gallo. Hola, El gallo se ve Buenos clarito. días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, Buenos licenciado. días. Ya día nos juntamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, Ok, licenciado. disculpas. No sé, les escucho cortado. No sé si me escuchan sí, así bien. está. Sí, se escucha cortado, la señal está súper mala. Tenemos mala señal. Sí, eso veo. Todas. Sí, porque le escucho cortado, igual a mis compañeras. O sea que ya no va a haber tutoría entonces. Nada, son broma. Ok, disculpen porque me tomé unos minutos, tuve unos inconvenientes. Pero igual, ¿verdad? La exposición virtual número 2 es para el lunes, ¿verdad? 14 de junio, ¿verdad? Ok, estábamos viendo el jueves, estábamos viendo cómo poder encontrar el dominio de una función, ¿sí? Ahora
también estuvimos viendo cómo poder graficar, ¿verdad? Y yo les daba esa aplicación de GeoGebra para que a ustedes se les facilite poder graficar esas funciones, ¿verdad? Entonces, igual, hoy vamos a ver la parte número 2, ¿sí? La parte número 2, o sea, de los ejercicios del número 2, vamos a ver un problema, cómo poder encontrar el rango algebraicamente, ¿sí? Para graficar ya les di la aplicación para que ustedes puedan verificar cómo va la función, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar, por cuestión de tiempo, vamos a iniciar lo que es con la tutoría, ¿verdad? No sé quiénes ya avanzaron en lo que es en esta exposición virtual. No sé quiénes han avanzado. No, Lick, de mi parte no, Lick, casi no lo entiendo mucho. Igual de mi parte tampoco, Lick. Que está difícil y esa tarea está súper difícil. Si no la entregamos, ya sabe por qué. No, pero han salido bien las demás, ¿verdad? Sí. Eso es importante. Ok. Vamos a dar un poco de unos aspectos bien importantes que vamos a ver a continuación, ¿verdad? No sé si todos miran ya la presentación. ¿Lo observan toda la presentación? Sí, licenciado, Sí, se ve. ahorita sí. Ok, perfecto. Bien. Bueno, es tutoría número 6, ¿verdad? Ok. Vamos al desarrollo. Vamos a ver, en este caso, la primera parte que me interesa, vamos a ver el producto cartesiano, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es el producto cartesiano o el plano cartesiano? ¿Sí? Es donde se representan los puntos de la función. ¿Cómo se representan los puntos en el plano cartesiano? ¿Sí? Eso se observaba mediante puntos, que esos puntos tenían dos componentes, la primera componente y segunda componente, ¿verdad? ¿Y cuáles van a ser esa? ¿De dónde surge lo que es el plano cartesiano? Se forma con dos rectas perpendiculares. ¿Y qué son dos rectas perpendiculares? Que forman un ángulo de 90 grados. Y la intercepción, ¿sí?, de ellos se le denomina origen, ¿sí? Es como una cruz calle, ¿verdad? ¿Sí? Que se interceptan en un punto, que ese punto se denomina origen, ¿sí? Eso es con respecto al plano cartesiano. Y que aparte el plano cartesiano se divide en 4 regiones llamados cuadrantes: cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4 en números romanos, ¿sí? Por ejemplo, podemos citar eh, un punto P, sí, como les decía, cuadrante, ¿verdad? 4. 4 cuadrantes está dividido porque al interceptarse dos rectas, ¿sí?, ¿qué vamos a tener? Cuadrante 1, cuadrante 2, números romanos, cuadrante 3, ¿sí?, y cuadrante 4, ¿sí? Eso es, se interceptan el origen, ¿verdad?
Entonces, en este caso, a cada punto P se asigna un par ordenado o coordenadas A, B. ¿Y qué tiene que ver A, B? Que el primer elemento A es la variable independiente y el elemento B es la variable dependiente. El punto de intersección del eje X con el eje Y es el origen y se le denota como 0, es decir, 0,0. Y ambos ejes dividen el plano en 4 cuadrantes. La recta horizontal recibe el nombre del eje X o eje de las abscisas, ¿sí? Y a este se le denomina como variable independiente. El jueves estuvimos hablando de variables independientes, ¿sí? La recta vertical recibe el nombre del eje Y o eje de las ordenadas. ¿Y a esta cómo se denotan? Variables dependientes. Y eso lo estuvimos viendo el jueves, ¿verdad? Otra cosa, cualquier punto P en el plano cartesiano se puede ubicar por medio de la notación A, B. Cualquier punto P, donde A es la coordenada en X de P y B es la coordenada Y de X, ¿sí? Y eso lo podemos ver gráficamente, ¿sí? Veamos esa imagen, no sé si todas la pueden observar. En este caso, ¿qué tenemos? El eje X, ¿sí? El A le pertenece a la recta X. ¿Y cómo son los valores de A? Son los valores independientes en la recta horizontal. Y el B es la B que pertenece al eje Y que corresponde al eje vertical, ¿sí? Entonces nosotros lo movemos, ¿verdad? Tenemos se divide la recta perpendicular, ¿sí? Dos rectas que se cortan en el punto cero, que se le conoce como origen, ¿sí? Y tiene 4 cuadrantes. El primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Así es como vamos a poder colocar los puntos en el plano cartesiano, donde A es valores independientes y B valores de A es valores independientes y B valores dependientes. ¿Con cuál objetivo? De que B depende de A. Y esa es la definición de plano cartesiano. Vamos a graficar estos puntos. Y estos puntos que nos dan, esto establece una relación. Hay una relación de este punto de menos 2 y 2. Hay una relación de 1 y 3. Hay una relación de 5 y 0. Hay una relación de 2 y menos 4. Hay una relación de menos 3 y 2. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál será el dominio de esta función? 2, 1, 5, 2, menos 3. Ese es el dominio de una relación. El 2 de todos los de la segunda componente, 2, 3, 0, menos 4 y menos 2 son el rango. Y esto podemos hacer rapidito, ¿verdad? Tenemos el plano cartesiano. ¿Cómo vamos a colocar el punto menos 2, este punto que está acá en el plano cartesiano? ¿Sí? Estamos en el origen. ¿Cómo voy a colocar este primer punto? Como menos 2 es un valor negativo, desde el origen yo me voy a mover 2 unidades hacia la izquierda. ¿Por qué se mueve hacia la izquierda? Ah, porque el menos 2 es negativo. Si hubiera sido 2, entonces me muevo hacia la derecha. Cuando yo llegue acá, me muevo horizontalmente 2 unidades hacia la izquierda y veo que tiene la segunda componente. En este caso tiene 2. Entonces vemos que yo me tengo que, como el 2 es positivo, yo me voy a mover hacia arriba 2 unidades. Y aquí queda el punto. Veamos el siguiente punto, ¿sí?
1,3. El 1, la primera componente que le corresponde al eje X, es 1 positivo. Entonces yo me voy a mover una unidad hacia la derecha. Estando a la derecha de X, que ya me moví desde el origen, una unidad, veo la segunda componente, que en este caso le corresponde al eje Y, pero como 3 es positivo, entonces yo me muevo 3 unidades hacia arriba. 1, 2, 3. 3 unidades hacia arriba. ¿Sí? También tenemos el 5, que como el 5 es positivo, nos vamos a mover 5 unidades hacia la derecha. Pero la segunda componente es 0, es decir, que no me voy a mover ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces tenemos 5,0 en ese punto. El 2, ¿sí? Como le corresponde al eje X, yo me voy a mover 2 unidades hacia a la derecha. Después, pero menos 4, que es negativo, entonces yo me voy a mover 4 unidades hacia abajo. ¿Por qué? Porque es negativo. Y así es como voy colocando todos los puntos en el plano cartesiano. El menos 3, estoy en el 0 y me muevo 3 unidades hacia la izquierda. Pero como menos 2, que es la segunda componente de este punto, de este par ordenado, yo me muevo 2 unidades hacia abajo. Y así es como colocamos los puntos en cómo graficar los puntos. ¿Por qué necesitamos graficar los puntos? Porque después vamos a graficar vamos a graficar los valores que nos den en las funciones. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Cómo colocar los puntos? ¿Cómo graficar los puntos en el plano cartesiano? No, Liz. Ok, ¿por qué vamos a necesitar esto? Porque esto es bien importante. Vamos a ver lo siguiente. Función y los elementos que poseen dominio, rango o recorrido. ¿Sí? ¿Qué nos establece una función? Una función f es una regla que asigna a cada elemento de x de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto B. Esa es la definición de una función. Y eso lo vimos el jueves, ¿verdad? El conjunto A se denomina dominio de la función y el conjunto y es el conjunto de todos los valores de X que podemos utilizar con la función. Es decir, no todos los valores de X los vamos a utilizar en la función porque algunos no van a cumplir. El rango de f es el conjunto de todos los valores posibles de f de x, es decir, todos los valores que puede tomar la variable y. Y a eso se le conocen como dominio y rango, ¿sí? O recorrido, que es lo recorrido que hace la función. ¿Y cómo lo podemos ver gráficamente? A continuación tenemos el conjunto A, que es como es una figura geométrica, y el A le pertenece al conjunto A. ¿Por qué? Porque está dentro, ¿sí? ¿Sí? Bajo la función vamos a tomar ese valor de A y nos va a llevar al valor de B, ¿sí? Donde este B minúscula pertenece al conjunto B. Esa es la idea general de hablar de funciones, ¿sí? Que a cada elemento que le corresponde al conjunto A, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener, vamos a ver, vamos a hacer un conjunto A. El conjunto A lo está anotado por quién. Vamos a ver. Por algunos valores, vamos a ver. 1, 2, 3.
A través de una función, yo puedo, ¿sí? Puedo tomar, por ejemplo, una función lineal que es de 2x. Entonces yo evalúo cada valor de a. F de 1 es igual a 2, sustituimos por 1, ¿sí? X igual a 1 y esto es igual a 2. Ya tengo un primer elemento, es como que a valga 1 y bajo la función b valga, ¿cuánto dio el valor de b? 2. ¿Sí? Entonces, en este caso podemos ver a, lo podemos ver a o x, ¿verdad? Es lo mismo. Si a es igual a 1, f de a, sustituimos el valor f de 1 y esto nos da 2 por 1 y esto nos da el valor de 2. ¿Y 2 quién es? Es b. Bajo la función, yo he tomado que desde el punto A, bajo la función f, me lleva al punto 2. ¿Sí? Y del 2 hacemos lo mismo, nos va a dar 4. Del 3 va a hacer lo mismo, nos va a dar 6. Y así podemos estar encontrando el dominio de las funciones y el rango de la función. Vamos a ver un ejemplo, pero antes vamos a ver la definición de relación. ¿Sí? ¿Qué nos dice la definición de relación? Y aquí viene bien importante, ¿sí? ¿Qué nos dice? Dominio y rango o recorrido, sea R una relación entre dos conjuntos A y B. El dominio de la definición de o simplemente el dominio de la relación R se define como D. Allá es el conjunto, allá teníamos un conjunto A. ¿Cuál va a ser el dominio? Todos los A que pertenecen al conjunto A, los posibles valores que puede tomar la función para A, B que pertenece a la relación. Es decir, la primera componente es mi dominio, la segunda componente es mi rango. Y aquí vamos a ver la imagen o rango o recorrido. El dominio de imágenes o rango de E de la relación R se define como E. Y esto es igual al B que pertenece al conjunto B, donde A, B pertenece a la relación. Es decir, que en este caso tenemos la segunda componente. Y eso vamos a ver ahorita. Esa es la definición formal de la dominio y rango. ¿Sí? ¿Cómo vamos a establecer los dominios? Son los posibles valores que puede tomar la función y son las variables independientes. El rango, las variables dependientes que puede tomar de un valor de X a un valor de Y. Y vamos a ver esto. Determinar el dominio, el rango, la gráfica y la función inversa de las siguientes funciones. F de X igual a 2X menos 3. Solución. ¿Qué es lo que nos dice? Este se llama una función lineal y alguien me puede decir ¿por qué? Porque es de el exponente de la variable X, en este caso es 1. ¿Sí? Como se trata de una función lineal, el dominio de Y y el rango de toda función lineal es los reales. Todos los números reales que ya conocemos, menos 1, raíz de 5, raíz de 6, menos 4, menos 1.5, raíz cuadrada de 5, etc. Luego, para poder hacer la gráfica, se construye una tabla con valores arbitrarios en X para obtener valores respectivos de Y. ¿Por qué? Porque la variable X es la variable independiente, la variable Y es la variable independiente. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Y aquí viene lo que me interesa bastante, ¿verdad? Que ustedes aprendan. Vamos a hacer una tabla, ¿verdad? Valores de X yo puedo tomar que cualquier valor de X que pertenezca a los reales, en este caso por ser lineal. Si fuera una raíz cuadrada, solo puedo tomar valores, ¿sí?
valores que adentro de la raíz sea mayor o igual que 0, porque los negativos, raíces de los negativos, se acuerdan que no estaba definido. Entonces, cuando x vale menos 1, por ejemplo, yo puedo evaluar, encontrar la variable dependiente. En vez de x, yo voy a poner ¿quién? 2 por, en vez de x, voy a poner, sustituyendo, voy a poner menos 1. Y esto me da menos 3. ¿Sí? Y esto es igual a ¿quién? 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 y ¿qué? Menos 3. ¿Cuánto es menos 2 y menos 3? Eso me da ¿cuánto? Menos 5. Es decir, que en este caso vamos a tener menos 1, menos 5. Ah, ¿qué pasa cuando x vale 0? Y va a ser igual a ¿quién? 2. En vez de x voy a colocar el 0, ¿sí? Menos 3, ¿sí? Y esto es igual a menos 3. Esto, en pocas palabras, tenemos que 0, menos 3. ¿Sí? Y yo me doy otro valor, x igual a 1. Entonces yo voy a tener que y va a ser igual a 2. En vez de x, ahora x vale 1 y lo sustituimos en la ecuación que tenemos arriba de la tabla. Y esto nos da 2 menos 3. Esto nos da menos 1. Es decir, que el valor que yo tengo va a ser 1, menos 1. Y esto lo representamos en la gráfica. Lo voy a hacer acá aparte. Tenemos acá el plano cartesiano. X, Y. ¿Sí? Y comenzamos a colocar los puntos. Por ejemplo, aquí cuando X vale menos 1, Y va a valer menos 5. Por aquí va a estar menos 5 en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces el primer punto va a caer acá, por ejemplo. El otro va a caer 0, menos 3. Supongamos que aquí está menos 3 ordenado. Vamos a tener este otro punto. Cuando x vale 1, que tenemos acá, menos 1 acá en y, vamos a tener 1 acá, vamos a tener este otro punto. Entonces la gráfica va a venir a algo así. ¿Sí? Si ustedes ven, para cualquier valor de x, lo vale la función. Por ejemplo, acá en el eje X podemos ver, acá viene de menos infinito, ¿sí? Y se va hacia más infinito en el eje Y. También en el eje X, también en el eje Y. Por eso es que estas funciones lineales, el dominio son todos los reales y el dominio son todos los reales y el rango son todos los reales. ¿Sí? Y lo podemos ver acá. Aquí podemos ver mejor la gráfica. ¿Sí? Hemos colocado los puntos y podemos ver la gráfica aquí como lo hemos graficado en el plano cartesiano dando los valores. Ustedes se pueden dar varios valores en las funciones y para asegurarse la pueden graficar en GeoGebra. ¿Sí? Que es lo que les expliqué el jueves, ¿verdad? ¿Sí? Así Sí. es como le podemos darle, ¿sí? Yo tengo una pregunta. ¿Los ¿Sí? valores de X siempre tienen que ir desde menos 1 o pueden ir desde más atrás? ¿O como para encontrar X? Desde más atrás, si ustedes quieren. Cuando O son sea, las funciones lineales, como saben, hay uno puede que... tomarse desde menos 5 hasta 10. Ok. Entonces es uno ahí quien decide. Para que... ¿Hola? Es uno quien decide desde dónde empieza. Sí, ahí ustedes, pero que lo tome la función, porque yo, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en eso, porque yo, por ejemplo, yo puedo tener esto, ¿sí? Y digo, la raíz, tengo la función f de x, ¿sí? Y digo, voy a construir la tabla. Cuando x es igual a menos 1, en la gráfica, ¿cómo me va a quedar? Perdón, cuando x igual a 1. Entonces, cuando x igual a menos 1, esto no existe. Está indefinido.
Entonces digo, para x igual a menos 1 no existe. No puedo tomar x igual a menos 1. Entonces ahí se me restringe el dominio porque para x igual a menos 1 no lo puedo tomar. Y esta función es esta. ¿Sí? La voy a graficar porque, bueno, esta me las puedo... Bueno, al final uno de tanto graficar, estudiando uno se las aprende, ¿verdad? Esta es la función esta. Voy a cambiar otro color y vamos a ver en este caso. Celestito. Esta función viene así, ¿ve? Esta es la función f de x, que en este caso f de x es igual a la raíz cuadrada de x. ¿Ve? No puede tomar, cuando x vale menos 1 acá, no puede tomar en la función, porque aquí no hay nada. Pero cuando x vale 0, sí, la raíz de 0 vale 0. La raíz de 1, sí, porque la raíz de 1 vale 1 en y. La raíz de 4, sí, también, que es 4. La raíz de 4 es 2, perdón. ¿Sí? Esa es la forma, por eso se le llaman variables independientes, porque usted puede escoger cualquier valor, pero que cumpla en la función. Y recuerden que las variables y dependen de los valores de x. Por eso les decía que x es una variable dependiente y x es una variable independiente y y es una variable dependiente. ¿Sí? Ahora bien, para encontrar una función inversa lo que hace es lo siguiente. ¿Sí? Se hace lo siguiente. ¿Qué teníamos en la función? Si ustedes recuerdan, en la función teníamos que esto no es nada más que f de x, para que no se confundan, y esto es igual a ¿quién? A 2x menos 3. El 2 que le está multiplicando a la variable x se le llama pendiente y menos 3 se le llama el valor que corta con el eje y, ¿sí? El intercepto con el eje y. Entonces, cuando yo tengo esta función y igual a 2x menos 3, ¿sí? Yo lo que hago es despejar x para encontrar la función inversa, ¿sí? Por ejemplo, el menos 3 lo paso al otro lado. Yo tengo que y más 3, esto es igual a 2x. El 2 lo paso a dividir, y más 3 sobre 2, esto es igual a x, ¿sí? Es decir, que el f inversa de x, solo cambio los valores, ¿verdad? Esto no es más que y más x más 3, ¿sí? Solo he cambiado los valores. Es decir, en vez de x yo puse f inversa de x y en vez de y voy a poner x, ¿sí? Este es para poder encontrar una función inversa. Y las lineales son muy fáciles de encontrar, ¿sí? Yo voy a tener que x más 3 sobre 2, ¿sí? Y eso es lo que tenemos, ¿sí? Que la f inversa de x es igual a x más 3 sobre 2. Y esta, al graficarla, ¿sí? Es otra función lineal, ¿sí? Es decir, para encontrar la función inversa solo despeje x y ahí es el cambio. ¿Por qué? Porque yo tengo que f, ¿sí? F de x es igual a x, ¿sí? Entonces, cuando yo le aplique f inversa de menos 1 a f de x, ¿sí? ¿Esto qué me va a dar? F inversa de x, ¿sí? Pero f inversa de x por f inversa, esto me va a dar x. Por eso que yo hago el cambio, ¿sí? Y ya tenemos que f de y es igual, f de x es igual a y. Por eso se hace ese cambio. No quiero que se preocupen, este es un poco para encontrar las inversas de una función, ¿sí? Pero esto nomás solo es para que ustedes vean cómo se hace el procedimiento. Solo despejan x para encontrar la función inversa, ¿sí?
Pero no quiero que nos entretengamos, no quiero que entremos de lleno en esto, no vamos a entrar de lleno en esto. Ahora bien, vamos a ver lo que nos interesa realmente. Ya vimos una introducción de lo que podemos observar, cómo poder graficar una función lineal. ¿Sí? Y esto es lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? En la exposición virtual. Pero esto es lo que más me interesa. Ejemplo número 3. Encuentre el dominio de la función f de x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16. ¿Qué es lo que hacíamos el jueves? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué hacíamos el jueves? ¿Qué podemos observar en la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16? ¿Qué característica tienen las propiedades de la raíz cuadrada? Eso es lo que me interesa, porque este es otro ejemplo, aparte del jueves, que vimos 2 ejemplos, este es otro ejemplo para que ustedes puedan, eh, para que ustedes puedan verificar cómo encontrar el dominio. ¿Qué es lo que hacíamos primero? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Ajá, ¿quién se acuerda? Ayúdenme, por favor. ¿Qué característica cumplía la raíz? ¿Cómo tiene que ser lo que está aquí? Vamos a hacer acá. La raíz de x, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser la raíz, el valor de x que está dentro de la raíz? ¿Qué característica cumplía? ¿Que era mayor o igual que 0 o que era menor o igual que 0? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Tiene que ser mayor o igual que 0. Ah, entonces solución. Entonces f de x, ¿a quién? Eso es lo que tiene que ser en la entrada. Perdón, que la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16. Se me quedó la computadora se me quedó, digamos, estática, ¿verdad? Ok. Es que lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser más que 0. En este caso, ¿qué me quedaría lo que está dentro de la raíz cuadrada? X al cuadrado menos 16, ¿cómo tiene que ser lo que está dentro de la raíz? Mayor o igual que 0. ¿Sí? Es decir, que yo tengo esto, x al cuadrado, ¿sí? Menos 16. Lo de adentro de la raíz, yo voy a tomar, voy a hacer un stop para que se cumpla. Yo quiero encontrar el dominio de esa función, el dominio máximo. Ah, entonces me dice, ok, lo que está dentro de la raíz, ¿quién es? Ah, es x al cuadrado menos 16 y esto es mayor o igual que 0, porque si no, no se cumple. Ahora, después que tengamos esto, lo que está acá lo podemos factorizar. Se puede factorizar, sí, x al cuadrado, el 16 se puede poner como 4 elevado al cuadrado, porque 4 elevado al cuadrado es
mayor o igual que 0. Pero diferencia al cuadrado. ¿Se acuerdan que A al cuadrado menos B al cuadrado? Esto es igual a ¿quién? A A menos B, la fórmula, ¿se acuerdan? Por A más B, ¿sí? Esto quiere decir que yo voy a tener X menos 4 multiplicado por X más 4, ¿sí? ¿Y esto cómo tiene que ser? Tiene que ser mayor o igual que 0. Aquí obtenemos una desigualdad. Entonces obtenemos los puntos críticos. Ok, en su problema tienen que ver cómo factorizan lo que está adentro, ¿sí? Los puntos críticos, ¿quiénes van a ser? Los puntos críticos de esta desigualdad o los puntos extremos, ¿sí? Va a ser de la siguiente forma, ¿sí? Yo tomo x menos 4 los igualo a 0, ¿sí? O x más 4 los igualo a 0. Tomo los dos, esto es igual, tomo los dos factores, x menos 4 y x más 4, ¿sí? Ahora despejo x. De la primera, menos 4, como es negativo, al otro lado va a pasar a ser positivo. X, el 4, como está positivo, al otro lado va a pasar a ser negativo, ¿sí? Esto lo coloco en el cuadro de variación para encontrar el dominio de la función, ¿sí? Y esto lo estuvimos haciendo el jueves, ¿verdad? Hacíamos la tabla, ¿sí? Hacíamos todo esto. Aquí teníamos menos infinito en la recta. Cuando x es igual a menos 4, lo vamos a colocar acá. Cuando x es igual a 4 y cuando x se va a más infinito, ¿sí? Entonces hacemos el cuadro de variación. Tomo los dos factores, tomo el signo, vamos a ver, x menos 4, luego tomo el otro factor, x más 4, ¿sí? Y yo tomo un valor de prueba acá, que esté a la izquierda de menos 4. Esto es menos 5. Al evaluar menos 5 acá, me va a quedar como, vamos a hacerlo acá. En vez de x, menos 4, ¿sí? Esto es igual. En vez de x, yo voy a sustituir menos 5. Menos 5 y menos 4, esto va a ser igual a menos 9. Entonces, ¿qué signo tiene? Negativo, entonces coloco negativo. Tomo el valor acá, puedo tomar 0. Sustituimos acá, en vez de x pongo 0, 0 menos 4, esto me da negativo, entonces el signo es negativo. Aquí, uno que esté a la derecha de 4 es 5, 5 menos 4, esto me va a dar positivo. Ahora tomo un valor que está a la izquierda de menos 4, nuevamente para este otro factor, y vuelvo a tomar menos 5. Menos 5 más 4, menos 1, entonces es negativo. Yo tomo 0 más 4, tomo el valor que está en este intervalo de menos 4 a 4, esto me da positivo. Tomo un 4 a la derecha, ¿sí? 5, 5 más 4 es 9 y el signo es positivo. Ahora le ponemos R como resultante. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Más por más, da más. ¿Qué valores voy a tomar yo de este cuadro de variación? ¿Sí? Y aquí viene la pregunta del millón, ¿verdad? Voy a tomar, como me dicen, los mayores o iguales que 0. ¿Qué me están diciendo? Los positivos voy a tomar. Aquí hay más y aquí hay más del resultante. Entonces yo voy a tomar desde menos infinito hasta menos 4 y desde 4 hasta más infinito. Y este menos no lo tomo. ¿Por qué? Porque me va a dar negativo. Y yo necesito los positivos, los mayores iguales que 0. Ahora viene lo importante, ¿sí? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de esa función? Vamos a ocupar un color negro. Entonces, ¿cuál es el dominio? ¿Desde dónde va el dominio?
¿Cuáles X puede tomar para que se cumpla la desigualdad? ¿Sí? ¿Cuál vamos a ver? El dominio de F, porque nos dice encontrar el dominio, el D significa dominio, su F que se hace referencia a la función. ¿Esto va a ser igual a quién? Esto va a ser igual a los X. El dominio de la función son los X que pertenecen al dominio de la función y que esto es igual a quién. A desde menos infinito, acá, está acá, estamos acá. ¿Y qué tiene acá? Menos infinito, ¿sí? Desde menos infinito, coma, menos 4, porque ahí es positivo. ¿Y lo toma al 4? Sí. ¿Por qué lo toma al 4? Porque puede ser 0 acá y, ¿sí? Cuando X vale menos 4, esto me va a dar 0. 0 es mayor o igual que 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mayor o es igual. En este caso es igual. Unido con, ¿quién? Unido con 4 hasta más infinito, ¿sí? Y cierro el corchete, pero contrario. O de otra forma que se puede poner el dominio de F es de la siguiente forma, que es lo mismo, ¿sí? Son todos los X que pertenecen a los reales, tal que, ¿sí? Todos los X que pertenecen a los reales, tal que los X menores o iguales que 4, que menos 4, o los X mayores o iguales que 4, ¿sí? Y aquí está, los X mayores que 4, sí, los menores iguales que menos 4. Los X mayores que 4, sí, aquí está de amarillo. Y se va hasta más infinito, ¿sí? ¿Y por qué no puedo tomar 0? No. Veamos por qué esto es menos no nos da. Cuando X vale 0, 0 menos 4, menos 4. Cuando X vale 0, 0 más 4, 4. Menos 4 por 4 me va a dar menos 16. Y menos 16 es mayor o igual que 0. No, es falso. Por eso no puede tomar estos valores que están acá. Desde menos 4 a 4 abiertos no los puede tomar. Entonces, este es el dominio de la función que estamos encontrando. Lo podemos ver así, como ustedes gusten, o también lo podemos ver de esta otra forma. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes en el problema 1 de la exposición virtual? Es decir que todo esto es mayor o igual que 0 y factorizarlo y hacer el cuadro de variación. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en el problema, en el ejercicio 1 de literal que le corresponde a cada uno de ustedes. Y hacer esto, encontrar el dominio. Para graficarlas son un poco complicadas, ¿sí? En este caso algunas no son complicadas, pero en otras sí, ¿sí? Entonces por eso les expliqué la parte de GeoGebra, ¿sí? ¿Preguntas con esto? ¿Preguntas? Yo tengo una. Ajá. Yo no entendí, sacó los números. El primero sí ya sé que es menos 5, pero de ahí los otros no sé de dónde salieron. Ajá, me confundí ahí. El menos 5. Para los que sacó los números o de dónde tomó los números para sacar los signos del cuadro de variación. Ahí me he confundido todo. Este menos 5, por ejemplo. Ok. Si tenemos la recta lleva un orden, la recta real. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4,
5. ¿Sí? Y sigue. Ah, pero a la izquierda de 0 comenzamos con menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? Menos 4 y sigue, ¿sí? Y acá sigue menos 5. Por eso puedo tomar el menos 5, porque menos 5 está a la izquierda de menos 4. ¿Por qué puedo tomar 0 entre menos 4 y 4? Porque aquí está el 0 entre menos 4 y 4. ¿Y por qué puedo tomar acá el valor de 5? Acá, porque 4, el 5 está a la derecha de 4. Y aquí como que están viendo la recta real. ¿Sí? De allí es donde sale. Ustedes estos valores los prueban en cada factor y el signo que les da, si es negativo, signo negativo. Si es positivo, si el valor es positivo, entonces el signo es positivo. De ahí es que salen los signos. Ahora sí, Doris creo que era, ¿verdad? Sí. De ahí es que salen. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Factorizar, tratar de factorizar. Y hacer el cuadro de variación después de factorizar. Vamos a ver ahora otro problema bien importante. ¿Sí? El siguiente. Ejemplo 4. Encuentre el rango de la función f de x, que esto es igual a 6x más 1 sobre 1 más 3x. ¿Cómo puede? Aquí viene, ahora les pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? No sé si me escuchan, la verdad es que está un clima súper, como que ya va a llover, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cuál es el dominio? El dominio yo me fijo en esto me fijo yo. Que esto no puede ser 0. Solución. ¿Sí? No puede ser solución. Ah, entonces, ¿cómo? Para que esto sea igual a 0, tengo que buscar, ¿sí? Y vengo, ¿qué hago? El dominio está, el dominio, los valores que no puede tomar están en el denominador. Entonces yo tomo en el denominador 1 más 3x, ¿sí? Esto lo igualo a 0 y resuelvo esta ecuación, ¿sí? Al resolver esta ecuación, el 1, como está positivo, lo paso al otro lado. Entonces me queda 3x, esto es igual a menos 1. El 3, como está multiplicando al otro lado, va a pasar a dividir. Me va a quedar 1/3. ¿Sí? Ah, entonces, ¿cuál es el dominio de f? Ah, el dominio de f son ¿qué? Todos los reales, pero quitando ¿quién? El menos 1/3. ¿Por qué? Porque el menos 1/3, aquí si sustituyo menos 1/3, ¿cómo me va a quedar? Menos 1 más 1 me va a dar 0 en el denominador. Y no, yo no puedo tener, por ejemplo, 5 entre 0. Esto no existe. ¿Sí? No existe. Y se pone así, como una E abierta hacia la izquierda y una pleca, que dice que no existe. Sustituyamos acá, ¿sí? En vez de X pongamos menos 1/3. El 3 con el 3 se van a eliminar, me queda menos 1. Menos 1 más 1, 0. Ah, ahora, ¿cómo vamos a encontrar el rango de f? ¿Sí? Y venimos, ¿sí? F de x es igual a ¿quién? Esto le voy a llamar, esto va a ser igual a y, y esto va a ser igual a 6x más 1 sobre 1 más 3x. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo en mi exposición virtual? Tomamos esta parte. Despejar ¿quién? Despejar, ¿sí? Despejar x. Despejar x. Eso es lo que vamos a hacer acá. Acá, despejar x.
Entonces lo que hago yo, como 1 más 3x está dividiendo, vamos a pasar a multiplicar. ¿Sí? 1 más 3x multiplicado por y. Porque como está dividiendo, lo pasé a multiplicar. Y acá voy a despejar x. Esto me queda 6x más 1. ¿Sí? Ahora bien, lo que hago es resolver y por 1, y. Más y por 3x me va a quedar 3xy. Y esto es igual a 6x más 1. Voy a despejar x. Ahora bien, el y lo voy a pasar al otro lado. Este y. Y el 6x lo voy a pasar al otro lado. Es decir, me va a quedar 3x por y menos 6x. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 1, pero el y, como está positivo, al otro lado lo voy a pasar y me va a pasar negativo. ¿Sí? Ahora voy a factorizar acá ¿quién? 3x. Tiene factor común 3x. ¿Qué me va a quedar entre paréntesis? Y menos 2. Y esto es igual a 1 menos y. Ahora el y menos 2 está multiplicando. Al otro lado va a pasar a dividir y me va a quedar ¿qué? 3x va a ser igual a 1 menos y el y menos 2 va a pasar a dividir y menos 2. Ah, pero el 3 también está multiplicando. Perfecto. Lo pasamos a dividir también. X va a ser igual a 1 menos y sobre 3 multiplicado por y menos 2. Recuérdense que los y son el rango. Los x son el dominio. Estando acá, ya despejamos la variable x de la ecuación. Ahora me pregunto, ¿cómo hago para encontrar el rango? Ah, ¿qué problemas tenemos en el denominador? ¿Sí? Y el problema que tenemos en el denominador, ¿cuándo se va a hacer cero esto, el denominador? Ah, cuando y vale 2. Es decir, que yo lo que hago es tomar el denominador nuevamente y hago esto. Menos 3 multiplicado por, perdón. El 3 no se puede tomar, pero lo vamos a tomar. ¿Sí? ¿Sí? 2. Y esto es igual a ¿quién? ¿Sí? A 0. El 3 lo paso al otro lado, a dividir me va a seguir siendo 0. ¿Sí? Vamos a tener siempre 0. El menos 2, como está despejar y, como el menos 2 está negativo, el otro lado va a pasar a positivo. Ah, o sea que en y igual a 2 no va a estar de rango. Es decir que en este caso vamos a tener que el rango, el rango de la función f, lo voy a representar por r, va a ser igual a ¿quién? A todos los reales, pero quitando ¿quién? El 2, porque en el 2 no se cumple, ¿sí? O que es lo mismo, o lo podemos poner de esta otra forma, ¿sí? O estos son iguales, son los y que pertenecen a los reales, ¿sí? Tal que y tiene que ser diferente de 2. Hay muchas formas de poner el rango, ¿sí? Ya lo puse 2. O esto va a ser igual a los y que pertenecen a quién. Desde menos 2, desde menos infinito hasta 2, ¿sí? Hasta 2, pero abierto.
unido con ¿quién? Abierto en 2 hasta más infinito. Se puede poner de esas tres formas el rango de lo que es la función. Es lo mismo, ¿sí? Es decir, en la recta, cuando x vale 2, no lo toma. Cuando y vale 2. Y eso es cómo podemos encontrar cómo podemos encontrar el dominio y el rango. Para encontrar el rango más complicado. Pero ese es el proceso que ustedes tienen que hacer. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Eso es el proceso que ustedes tienen que hacer en la parte 2. ¿Sí? Ok, al final si hay un poquito de tiempo lo vamos a graficar para que ustedes vean. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Preguntas? Es de pensar los problemas, ¿verdad? Esto es lo que van a hacer en la parte 2. En la gráfica, por eso les di, para graficar, les di la aplicación GeoGebra. Si no hay más preguntas, entonces vamos a ver ahora una de las cosas que son bien importantes, ¿sí? Pero no sé si tienen dudas. El proceso que se hace. Yo tengo dudas, licenciado. Sí, dígame. Y el rango de la función, ahí es donde me confundo. ¿Son tres maneras diferentes de hacerlo? ¿O cómo es eso? Porque el primero dice el rango de la función es igual a los reales menos 2. ¿O cómo se representa eso? ¿Cómo se...? Sí, es que, ok, yo puse tres formas, pero con una de ellas es suficiente. No es que Sí, encontré, sino que se puede poner de las tres formas. Una de ustedes, una de esas puede escoger usted. sí, pero ¿cómo se lee el primero? Rango de la función es El igual a primero E. sería el rango de la función es igual a los reales, menos quitándole el 2. Menos quitándole el 2. O sea, los reales quitándole el 2. Quitar es menor, menos 2, quitarle el 2. El otro es y que pertenecen a los reales, tal que y es distinto de 2. Y el otro los y que pertenecen de menos infinito hasta 2, unidos desde 2 hasta más infinito. Ok, estamos bien, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer. Ok, si no solo tomen una de esas, no importa, ¿verdad? Con solo una. Pueden tomar esta nomás. Perdón que lo borré. Pero pueden tomar una de las otras. ¿Sí? ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Hoy vamos a ver en este caso encontrar su dominio, rango y su gráfica en las siguientes funciones. Hoy vamos a ver las funciones exponenciales, funciones logarítmicas, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Solución de la. Veamos que la definición de esta función, vamos a ver rapidito, ¿verdad? Obtener la gráfica se empieza con y igual a 2x. ¿Cómo es esta función y igual a 2x? Pues lo mismo que hicimos la anteriormente. Cuando x vale 1, lleva a valer 2. Cuando x vale 2, lleva a valer 4. Cuando x vale 3, lleva a valer 8. ¿Sí? Y se colocan en los puntos. ¿Sí? Luego, después de graficar, se desplaza una unidad hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Como tenemos un 1 positivo, es decir, que yo me voy a desplazar una unidad hacia arriba. Observe que la recta y igual a 1 es una asíntota horizontal. ¿Sí? El
dominio van a ser todos los reales, ¿sí? El dominio siempre son todos los reales. Y el rango de la exposición va a ser, en este caso, desde 1 hasta más infinito. Y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Vamos a graficar lo que es la función, ¿sí? Ok, si hacemos la tabla rapidito, y, yo tengo acá x, ¿sí? Acá tengo y igual a 2x, ¿sí? Y tengo el par ordenado x, y, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? Cuando x vale, por ejemplo, menos 1, y va a ser igual a ¿quién? 2 elevado a la menos 1. ¿Y eso a qué es igual? A 0.5. ¿Sí? Entonces tenemos menos 1, 0.5. ¿Sí? Cuando x vale 0, y es igual a ¿quién? 2 elevado a la 0, nosotros ya sabemos que esto es 1. Entonces tenemos cuando x vale 0, y va a valer 1. Cuando x vale 1, y va a ser igual a ¿quién? A 2 elevado a la 1 y esto es igual a 2. Entonces vamos a tener 1,2. Cuando vale 2, y va a ser igual a ¿quién? Sustituyendo los valores, vamos a tener 2 elevado al cuadrado y esto va a ser igual a 4. Entonces vamos a tener 2,4. Es decir, que nosotros podemos tener esta gráfica rapidito, ¿verdad? Este es X y este es Y. Cuando X vale menos 1, yo estoy acá. Menos 1 en X. Y vale, si acá tengo que Y vale 1, es la mitad. Vamos a tener este punto. Cuando X vale 0, Y va a valer 1. Vamos a tener este otro punto. Cuando X vale 1, voy a estar acá. Cuando X vale 1, Y va a valer 2. Es decir, voy a tener este otro punto. Cuando X vale 2, ¿sí? Y va a valer 4. Es decir, vamos a poner acá 3 y acá vamos a poner 4 en orden. Vamos a tener este otro punto. Quiere decir que la gráfica viene de esta forma y lo voy a hacer de otro color, ¿sí? De celeste. La gráfica viene así, de una función exponencial, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de esta? Pero hay que sumarle 1. Al sumarle 1, es como que yo me desplace una unidad hacia arriba, ¿sí? Es decir, cuando yo, como me piden que yo estoy graficando la función y igual a 2x, cuando yo le sume este 1 que aparece acá, lo que va a hacer que la función se va a desplazar hacia arriba. Es decir, vamos a tener esta función que la voy a hacer de color rojo, ¿sí? Esta es la función f de x igual a 1 más 2 elevado a la x. Y esta es f de x aquí igual a 2 elevado a la x. ¿Sí? ¿Y cuál es el dominio? El dominio son todos los reales, porque aquí viene desde menos infinito. ¿Sí? Y pasa en y y se va a acá la función y va tendiendo hacia x más infinito. Por lo tanto, el dominio de f es igual a todos los reales de esta función. Pero el rango de f a qué es igual. Perdón, que no me queda bien ahí. El rango de f a qué es igual, perdón. ¿Sí? Este es el dominio de f. El rango de f, esto va a ser igual a quién? Va a ser igual, más infinito.
Ah, pero el 1 lo toma. No, no lo toma porque es una asíntota ver horizontal. Entonces el corchete va hacia el otro lado. ¿Sí? Va hacia acá. ¿Sí? De esta, ¿cuál es el dominio? Ah, el dominio de esta función son todos los reales. ¿Y cuál es el rango de f de esa otra función? En este caso, como va a ser desde 0 a más infinito. ¿Sí? A más infinito. ¿Sí? Esas se llaman funciones exponenciales. En el material están para que ustedes las puedan estudiar. ¿Sí? Y aquí está la función, ¿verdad? ¿Sí? Yo ya la grafiqué, pero ahí les presento la función para que vean más bonita. ¿Sí? Voy a borrar esto y ahí está. ¿Sí? Ahí está la función. Solo es de hacer la gráfica e ir colocando los puntos. ¿Sí? Veamos lo siguiente. La función de e a la x es lo mismo. El mismo proceso. ¿Sí? Vean que el 2 acá es, como el 2 está acá, entonces el 2 es una recta es una recta horizontal. ¿Sí? Acá, ¿verdad? Este es y igual a 2. Es una recta horizontal. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Veamos el C, que es bien importante. Bueno, aquí está la solución, ¿verdad? Del logaritmo. ¿Qué cuando tenemos, qué nos dice el problema? ¿Sí? Nos dice esto. Estas son fórmulas, no le vayan a poner, no le pongan atención, ¿verdad? Matemáticamente son fórmulas. Pero nos está diciendo es la función, nos vamos atrás. ¿Cuál es la función? Logaritmo de base 10 de 2x menos 1. ¿Sí? Pero para encontrar el dominio, vean que la función h de x le voy a poner yo. ¿Es igual a quién? Es igual a logaritmo. Cuando solo aparece el logaritmo es porque nos está diciendo que es de base 10. Y acá nos está diciendo 2x menos 5. ¿Sí? ¿Cómo podemos encontrar el dominio de esta función? Haciendo que esto tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Es decir, el argumento del logaritmo 2x menos 5, esto es igual a 0. Lo igualamos a 0. El menos 5 lo pasamos al otro lado, me queda 2x igual a 5. X es igual a 2.5. 2.5. ¿Sí? Paso a dividirlo, ¿verdad? Paso a dividirlo. ¿Por qué? Porque es la definición del logaritmo natural. ¿Sí? Entre 2, x es igual a 2.5. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio de f va a ser igual a ¿quién? Desde abierto 2.5 hasta más infinito. El dominio de f. El rango de toda función logarítmica, perdón, este es h, ¿verdad? ¿Sí? H son todos los reales. Y lo podemos graficar. Por ejemplo, podemos graficar acá. Este es X y este es Y. ¿A dónde está? Vamos a graficar la asíntota. Esta se llama asíntota vertical. Aquí tenemos 1 y aquí podemos tener 2.5. ¿Sí? Entonces trazamos, voy a hacerlo con otro color. ¿Sí? Y tenemos esto. Esa no la va a tocar, pero lo que sí me define la función es esto, que la función viene acá, ¿sí? Así viene la función logaritmo, ¿sí?
A esto se le llama la función h de x, el logaritmo. Así viene la función, ¿sí? Por eso que el dominio, si ustedes lo ven, el eje x viene desde 2.5, no lo toma hacia más infinito. Y los reales del logaritmo natural vienen desde menos infinito hacia más infinito. ¿Sí? Ok, alguien me puede decir, pero mire, licenciado, si yo tengo la función esta, y igual a logaritmo de base 2 de x. ¿Qué tiene que ser este x? La propiedad dice que este x tiene que ser mayor que 0, porque es la definición del logaritmo. Ah, entonces, ¿cómo va a ir reflejada esta función? Perfecto. La vamos a hacer con un color anaranjado. Quiere decir, perdón, negro, voy a utilizar el negro porque quiere decir que x igual a 0 va a ser una asíntota vertical. Es decir, que aquí vamos a tener en 0, vamos a tener una asíntota vertical. ¿Y cómo ver la función? Le vamos a dar un color moradito y la función va a venir esto, ¿sí? Va a venir acá. Así va a venir la función esta, ¿sí? Ah, cuando tenemos una función exponencial, por ejemplo, 2 a la x, ¿cómo iba? Iba así, ¿verdad? ¿Sí? Estas dos se le llaman, una es inversa de la otra. Lo voy a hacer con otro color. Vamos a ver un color amarillo. Esta que está acá es inversa al logaritmo, ¿sí? ¿Sí? Es decir, que esto es sí, solo sí, voy a tener que x va a ser igual a ¿quién? A logaritmo de ¿quién? De base 2 de x, ¿sí? Estas dos son inversa, una es inversamente, es la inversa de la otra, ¿sí? Estas dos que tenemos acá, ¿sí? Y esta es la parte donde nos explican la función. Pero ¿qué pasa si la base, en este caso es 2, la base es menor que 1 y está entre 0 y 1? Lo que va a pasar es que, por ejemplo, si yo tengo que y es igual a un medio de x, ¿sí? Lo pueden graficar ustedes y les va a resultar de esta forma, ¿sí? Aquí se los voy a graficar, ¿sí? Eso es lo que va a hacer, que decrece. Este es el análisis de la función logarítmica, la función exponencial y qué relación tienen entre ellas. En el material hay información para que ustedes puedan leer también, ¿sí? Pero esto lo pueden leer después detenidamente, ¿verdad? Es de buscar siempre video, ¿sí? La explicación y practicar ustedes. Y ahí está toda la información. Y solamente un detalle, las funciones trigonométricas, ¿sí? Por favor, estudien las funciones trigonométricas, el seno, coseno, tangente y su dominio, rango y gráfica. Aquí está esta tabla donde define lo que es los reales, el rango, el periodo de cada función trigonométrica. Está el seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y la secante, ¿sí? Ahora bien, aquí termino con la diapositiva, ¿verdad? Pero ya para ir finalizando, podemos graficar el ejemplo anterior esta, ¿sí? Esta, 6x más 1 sobre 1 más 3x. Lo vamos a graficar en la aplicación GeoGebra, ¿sí?
para que ustedes tengan una idea de todo el proceso que se ha hecho. Vamos a hacer eso para ir finalizando. Para que ustedes tengan una idea cómo van a resolver cómo van a hacer la exposición virtual. ¿Sí? Ok, vamos a mantenerlo y vamos a graficar. Me dicen cuando tenga la aplicación, vamos a ver, GeoGebra. No sé si miran el escritorio ahorita. Sí, Ok, esto para que vean cómo después de encontrar el dominio, ¿sí? Ahora que lo podemos ver gráficamente y el rango. Que X, ¿cómo tenía que ser el dominio de la función que estábamos viendo? ¿Sí? No quiere, la verdad. Cuesta. No me quiero internet porque se va a hacer más lento por la reunión que tenemos. Por Microsoft Teams. ¿Se acuerdan que la pasada costó, verdad? A veces, no sé, como casi no lo ocupo, la verdad. Hay otras aplicaciones que ocupo, pero esta es la más factible para poder graficar en un momento rápido, ¿verdad? Me pide instalación, la tengo instalada. Ok, sí. Hay que esperar un momentito. Era 6x más 1, parece, ¿verdad? 6x más 1 sobre 1 más 3x, ¿verdad? No sé qué pasó. Cuesta, ¿verdad? Pero recuerden que el jueves no sé por qué tengo problemas que me pide ejecutar y ya tengo la aplicación, ¿verdad? Solo para que podamos ver, ¿verdad? Licenciado, una pregunta. ¿Sí? ¿En el examen va a venir teoría o solo va a venir ejercicio? Me imagino que va a ser similar, pero no he hablado con el coordinador, el licenciado Saúl, pero me imagino que va a ser similar al primero. Bueno. Va a ser similar al primero. Y en el examen vamos a utilizar la función. Ah, no. Ay, qué No. bueno. Ok, por ejemplo esta, ¿verdad? Y, vamos a hacer la función esa rapidito por cuestión de tiempo. Y es igual a quién? A 6x más 1. Aquí está la gráfica, ¿verdad? 6x más 1. Acá aparece, perdón, lo voy a cerrar entre paréntesis. Aquí voy a cerrar para que ustedes vean cómo va la gráfica, ¿sí? Y ahora le pongo esto con el teclado, estoy poniendo los valores, ¿verdad? Y acá teníamos 1 más 3x, ¿sí? Y acá le damos clic para poder desplazar la gráfica, como lo hacíamos anteriormente, ¿sí? Ahora vamos a ver los valores, el dominio, ¿para qué valores no se cumplía? Para x igual a ¿quién? Menos un tercio, ¿verdad? Y ahí lo van a ver reflejado.
menos 1/3. Está de negro. Ahora vamos a ver Y, que no se toma, Y igual a 2 dijimos, ¿verdad? Y ahí está. Vean que en Y igual a 2 no se cumple, lo voy a cambiar de color, ¿sí? Vamos a ver, perdón. En Y igual a menos 2. Vamos a ver configuraciones, vamos a ver estilo y color, le vamos a poner un verde. Perfecto. Y a este le vamos a poner un rojo. Un rojo así, ¿verdad? Color rosado. ¿Sí? Vean que en el dominio, vean lo que podemos observar, que la gráfica no toca ninguno de esas rectas. Vaya, por ejemplo, en la recta Y X igual a menos 1/3, la gráfica no lo toca. Se ve que lo toca, se va acercando pero a más infinito, pero nunca lo toca. Y en el rango que teníamos que Y era distinto de 2, no toca también en la función. ¿Por qué? Porque la función no está definido para X en el dominio, para X igual a menos 1/3 y el rango para Y igual a 2. ¿Sí? Y eso era todo lo que... eso es todo lo que tienen que hacer en el ejercicio 1 de literal correspondiente a cada uno de ustedes y el ejercicio 2 de cada literal correspondiente a cada uno de ustedes. Si no les aparece el teclado, aparece un cuadrito aquí, ¿verdad? Donde le dan clic y ahí aparece el cuadrito, donde ustedes pueden poner cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, podemos poner la gráfica G de X igual, por ejemplo, perdón, vamos a ponerle H. Es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada. ¿De quién? De X al cuadrado menos 16, ¿se acuerdan? Encontramos el dominio. Es la que está de rojo. Vean cómo va. Los X pueden tomar desde menos infinito hasta menos 4. Y de 4 hasta más infinito. ¿Sí? El rango, abajo no aparece nada. En el eje Y es lo que está de rojo. Se va desde 0 hasta más infinito. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado trabajando. Con esto termino lo que es la tutoría número 6 y esta es la última del ciclo. Si en cualquier cosa nos podemos reunir, yo les voy a avisar, ¿sí? Pero con respecto a la tutoría, esto es la última, ¿sí? Pero ya tienen una idea cómo pueden resolver, ¿verdad? Cómo se puede resolver la exposición virtual. Tienen domingo y tienen lunes, ¿verdad? Esto ha sido todo por ahora. Si tienen cualquier duda, pues me consultan. Y a echarle ganas, ¿verdad? Ya falta poco, pero siempre poniendo todo el esfuerzo posible. ¿Sí? Así es que no sé si tienen alguna pregunta o duda, o si no, pues nos quedamos hasta acá. Feliz día a todos, ¿verdad? Gracias por todo, licenciado. Bueno, Lid, gracias, licenciado. Pase un lindo día. Bueno, feliz día a todos. Adiós. Feliz día. Gracias. Adiós.